Muy buenas tardes. En esta oportunidad te traigo entonces la parte 3 de los tutoriales del bebé angelito amigurumi tejido a crochet. Entonces vamos a pegar lo que son las piernitas, los brazos y vamos a elaborar el cuerpo. Entonces sin más vamos a iniciar. Recuerda que vamos a utilizar un gancho de 1.8 y el encendedor para unir las piezas. Estas piezas están articuladas con ojos de seguridad. Entonces iniciamos. Esta tercera parte vamos a empezar a formar lo que es el cuerpo. Entonces debemos tener listos los brazos y las piernitas ya articulados. Los dos primeros videos ya están disponibles en mi canal. Y ahora vamos a iniciar a elaborar el cuerpo. Entonces con el color piel y con una aguja de 1.8 con la que hemos venido trabajando, vamos a iniciar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces iniciamos un anillo mágico de 6 puntos bajos, vuelta número 1, esta es la vuelta número 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Anillo mágico de 6 puntos bajos, cerramos o tiramos la hebra corta, ajustamos y tenemos el inicio de nuestro tejido. Ya estamos entonces iniciando lo que es el cuerpo de nuestro bebé. Listo, el cuerpo. Ahora, vuelta número 2. Pasamos entonces directamente a la vuelta número 2 con 6 aumentos. Directamente en esta vuelta, en cada uno de los 6 puntitos vamos a realizar un aumento. Vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos en cada punto disponible. Hasta completar un total de 12 puntos bajos. Y en el último punto que me resta o queda, voy a ajustar un poquito el tejido o el inicio. Y en el último punto trabajo el último aumento de esta fila número 2. Como siempre en este amigurumi, en este bebé hemos estado trabajando en espiral todas las piezas. Entonces tengo un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a pasar a la fila número 3, donde vamos a tejer un punto bajo y un aumento. ¿Sí? Punto bajo y aumento. Y esto lo repetimos un total de 6 veces. Recuerden marcar el primer punto. Marcamos el primer punto y trabajamos hasta el final. Recuerden, un punto bajo, un aumento. Repetimos hasta el final. Y nos deben quedar un total de 18 puntos bajos. Entonces ahora sí terminamos, hicimos un punto bajo, un aumento hasta el final 6 veces y me queda un total de 18 puntos bajos. Fila número 4. Vamos a iniciar entonces con un solo puntito, ¿sí? Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. A continuación trabajamos 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos, 2 puntos bajos, un aumento, un total de 5 veces. 2 puntos bajos, un aumento,
2 puntos bajos, un aumento, llevo 3 secuencias de 2 puntos bajos, un aumento. Trabajamos la cuarta, 2 puntos bajos, un aumento, cuarta secuencia, ¿sí? Y 2 puntos bajos, un aumento para 5 secuencias o 5 repeticiones, y al final me queda un solo puntito. Ese puntito es el que debemos recuperar, digámoslo así, del comienzo. Al comienzo solamente trabajamos uno, entonces como en este, al final dejo solamente un punto bajo, que es el que me queda, y tengo un total de 24 puntos bajos. Entonces con esta vuelta quiero decir, o hice más bien, quise decir que repartimos los 2 primeros puntos del comienzo dividiendo uno para el comienzo y uno para el final, ¿sí? Entonces vamos ahora a trabajar la fila número 5. Terminamos con un total de 24 puntos. La fila número 5 sí es normal, es una vuelta impar. Hacemos 3 puntos bajos. Y por supuesto marco el primer punto de los 3 que he hecho. Simplemente subo la hebra. Subimos la hebra. Y ahora trabajamos un total de 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, ahí están. 1, 2, 3, un aumento. Y eso lo repetimos un total de 6 veces. ¿Listo? Entonces nos vemos aquí. Entonces aquí estamos terminando 3 puntos bajos y al final me queda un punto. Ese punto lo tejemos en aumento. Fila número 5, debo tener un total de 30 puntos bajos. Entonces, ahora vamos a empezar una vuelta par, es decir, la vuelta número 6, donde vamos a dividir los 4 puntos que normalmente sería la secuencia. Normalmente serían 4 puntos bajos, un aumento. Pero aquí solamente voy a empezar con 2. ¿Listo? 2 puntos bajos. ¿Sí? 2 puntos bajos. Luego de esos 2 puntos bajos hago un aumento. 1 y 2 puntitos en el mismo espacio, ese es el aumento, mírenlo. Ahí claramente se ve, aquí tengo el aumento. 2 puntos, aumento. Ahora repito 5 veces la secuencia de 4 puntos bajos. 3, 4 puntos bajos, un aumento. Estos 4 puntos bajos, un aumento, lo repito. 4 puntos bajos, un aumento, lo repito 5 veces en total. Llevo una secuencia. Vamos para la segunda secuencia de 4 puntos bajos. 3, 4, aumento. Va la segunda secuencia. Tercera secuencia, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un aumento. Segunda secuencia. Perdón, la tercera. 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. Son 5 secuencias en total. Me faltan 2. 4 puntos bajos. 2. 3. 4. Aumento. Cuarta secuencia. Y 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y el aumento para la quinta y última secuencia, y al final entonces nos quedan 2 puntos, miren. Sí, es decir, los 4 puntos que normalmente tejería al comienzo, los dejé 2 para el comienzo y 2 para el final. ¿Sí? Y así logramos que los aumentos no queden encima de los aumentos. A eso se le conoce como vuelta perfecta. ¿Listo? En las vueltas pares se dividen. Por ejemplo, si fueran 4 puntos serían
2 para el comienzo y 2 para el final. Si fueran 6 puntos serían 3 para el comienzo y 3 para el final. Listo. Aquí son 4 puntos, 2 del comienzo, 2 del comienzo y 2 del final. Esos 2 puntos del final deben tejerse normales. Y termino con un total de 36 puntos bajos. Es importante contarlos y verificar que si estén los 36 puntos bajos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. ¿Sí? Cada cadenita es un punto. Bien, vamos a iniciar ahora la fila número 7. La fila número 7 serían 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, voy subiendo la marca. ¿Ya? Entonces hacemos 5 puntos bajos, llevo 1, 2 puntitos, 3, 4 y 5 puntos bajos. Luego de esos 5 puntos bajos hago un aumento. Y eso que acabo de tejer, 5 puntos bajos, un aumento, lo repetimos, hacemos 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, así hasta el final. Y debemos terminar con un total de 42 puntos bajos. Entonces vengo con ustedes para iniciar a la fila número 8. Vamos llegando entonces al final de la ronda número 7 y debemos tejer 5 puntos bajos también al final. 1, 2, 3, 4. Déjenme que aquí, mira, aquí me trabé con un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí va el aumento. ¿Sí? Son 5 puntos bajos, un aumento alrededor. Termino con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces termino, mira, me queda un punto antes de la marca, me queda un punto, eso lo trabajamos en aumento. Entonces tengo un total, o debo tener un total de 42 puntos bajos. Esta ya es la parte ancha del cuerpo, ¿sí? Para aclararlo, ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora vamos a tejer de la 8 a la 12, vamos a trabajar 5 filas de punto sobre punto, ¿sí? Con los 42 puntos. Entonces de la fila 8 a la 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 vueltas de punto sobre punto. Entonces empezamos con la fila número 8. Empiezo un punto sobre cada punto y evidentemente esto ya debe empezar a subir, ¿sí? Vamos a marcar, por supuesto, el primer punto, como les digo. Les he dicho siempre, marcar el primer punto cuando son vueltas rectas en la parte de la X. Ya, entonces trabajo 5 vueltas en total de la 8 a la 12. Trabajo vueltas sin aumento. Claro, entonces yo voy empezando a doblar esta parte para ayudar a que el tejido vaya a suba. Entonces trabajamos un total de 5 vueltas de la 8 a la 12 de punto sobre punto. Entonces vengo con ustedes y vamos a empezar a poner lo que son las piernitas, a ubicar las piernitas en el cuerpo base. Bien chicos, antes de continuar, es muy importante tener una herramienta como un crochet adicional, pero este crochet me sirve para abrir. Sí, para abrir el tejido. Necesito abrir en unos puntitos. Voy a abrir con este crochet para poder pasar las articulaciones, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es poner ya las piernitas. Ya les voy indicando. Entonces continuamos con las vueltas rectas. De la 8 a la 12. 8, 9, 10, 11, 12. Debo tejer esas 5 filas.
totalmente rectas, que es la parte donde empezamos a subir. ¿Sí? Y esto inmediatamente, este tejido se empieza a levantar aquí. Es lo que necesito. Esta es la base del cuerpo, ¿sí? Entonces continuamos, así como he tejido esta fila número 8, vamos a tejer todas las 3 restantes. Las 4 restantes, de la 8 a la 12, 5 filas. Ok, aquí no he terminado, voy en la fila 9. Pero les muestro que esto es seguido, esto es recto, no hay que hacer ya aumentos. Durante esas 5 filas de la 8 a la 12 simplemente, mire, ya estamos en el marcador, sobre el marcador pasamos y seguimos derecho. Aquí no estamos cerrando con punto deslizado, no, directamente se pasa a la vuelta, a la siguiente vuelta y vamos trabajando en espiral. Cuando les dicen trabajar en espiral significa que usted debe seguir tejiendo sin cerrar con punto deslizado. Cuando te dicen cierre de vuelta, entonces haces trabajar con cierre de vuelta, entonces debes hacer un punto deslizado siempre al comienzo, levantar una cadenita y seguir tejiendo, ¿sí? Pero aquí no estamos aplicando esa técnica de cierre de vuelta, estamos trabajando continuamente. Por eso es necesario marcar o poner un hilo de contraste, un hilo que sea diferente al tono principal para poder diferenciar dónde es el final de las vueltas, ¿sí? Para eso es el marcador o el hilo marcador de contraste. Bueno, entonces así seguimos 2 vueltas más, llevo 8, 9 y 10 hasta la 12. Entonces 2 vueltas más y vengo con ustedes. Ok, chicos, entonces aquí llegamos a el final de la ronda número 11. Voy a iniciar la 12, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya sabemos que esta es recta también, 5 filas de la 8 a la 12, de punto sobre punto. Esta sí la voy a ir trabajando aquí con ustedes para que vean cómo se va haciendo. Es totalmente recta. Estoy trabajando con punto bajo falso X. ¿Listo? Estamos haciendo el punto bajo falso en X. Entonces, para elaborarlo, simplemente el crochet pasa por encima y para cerrarlo por debajo. ¿Sí? Así. Por encima y por debajo. Por encima y por debajo. Volvemos a repetir más despacio. Entonces, siempre mete el crochet agarrando el punto completo. La primera lazada la tomas por encima y para cerrar el punto por debajo. Ese es el conocido punto bajo en falso X. Mire qué lindo va quedando el tejido. Ya esa es la parte del cuerpo, ya empezamos a subir. Estamos dando las primeras vueltas del cuerpo. De subida, perdón, las que se utilizan para subir. Listo, entonces aquí estamos al final de la fila número 12 y vamos a hacer una pausa al tejido. Entonces voy a sacar el crochet, voy a hacer una pausa y debemos tener en cuenta este punto, ¿sí? Esta línea marcada. Entonces yo lo que voy a hacer es subir, miren. Ya se van a dar cuenta para qué me sirve. Entonces voy a dividir esto así, que esta raya, esta línea quede hacia atrás, así. Entonces usted según eso, o así colocándolo de esta manera, vas a poner un ojito
vas a poner un ojito, perdón, vas a poner vamos a ubicar lo que son las piernas, ¿sí? Entonces a este lado, teniendo en cuenta que esta línea debe quedar hacia atrás. Y ya como referencia, entonces usted vas a pellizcar a este lado y a este, nos vamos a ayudar de un encendedor, porque lo que vamos a hacer es ubicar las piernitas, ¿sí? Esto es de mucho cuidado, con mucha paciencia. Entonces pellizco a este lado y abro una línea entre la fila 8, según lo que me marca el patrón, poner los ojos, las piernas articuladas entre la fila 8 y 9, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es contar las vueltas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, entre la fila 8 y 9 vamos a pegar las articulaciones. Volvemos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, acá. Aquí voy a pegar la primer piernita entre la fila 8 y 9. Entonces, en todo el lateral, teniendo en cuenta que esta piernita debe quedar a este lado, y este efecto, o esta pierna con este efecto, debe quedar a este lado, ¿sí? Así las vamos a pegar. Entonces, con el palillo, miren, ya después de haber abierto donde queremos pegar la piernita, abro con el crochet. Por eso les decía, es muy importante tener esta herramienta para dar apertura a lo que es la piernita, ¿sí? Entonces, una vez usted tenga listo, haya abierto, ponemos con este tornillito, debemos ubicarlo acá y simplemente vamos a empujar. Nos vamos a ayudar de los dedos con las uñitas, es muy importante hacerlo. ¿Sí ven? Entonces vamos presionando. Y por eso les pedía el encendedor. ¿Por qué? Porque vamos a proceder a quemar. Entonces, con mucho cuidado de no quemar el tejido, procedemos a quemar la punta y rápidamente ponemos con la base del encendedor, aplanamos. Dejamos que enfríe muy bien, lo suficientemente para soltar. Dejamos que enfríe. Y usted presiona, miren, no se suelta para nada, ¿sí? Para eso utilizamos el encendedor. Entonces, ya ven, mira, ahí queda movible, queda perfectamente la piernita articulada. Entonces, lo mismo vamos a hacer al otro lado. Voy a doblar nuevamente y debo tener en cuenta la mitad del tejido. Listo, pellizco acá a este lado, mira, y en la fila 8 y 9 ya sabemos entonces o teniendo referencia a esta, ¿sí? Con esta misma línea me voy a guiar hasta acá, me voy pasando y aquí, justamente acá, voy a pegar. De todas formas voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Perfecto. Entre la fila 8 y 9 al otro lateral, mira. Por eso es importante pellizcar. Y esto debemos tener en cuenta que esto va hacia atrás. Haz de cuenta que esta línea es la que me va a servir para poder determinar cuál es la mitad de este lado y la mitad de este. Y justo allí procedemos a ubicar el ojo de seguridad.
¿sí? Entonces ahí vamos a ubicar lo que es en la fila o entre la fila 8 y 9. Entre la fila 8 y 9, ahí hacemos una apertura en el lateral, repito. Mire qué fácil, es muy fácil de entenderlo. Y allí vamos a dar apertura con el crochet mucho más grande, de 4. Para poder pasar el siguiente ojito de seguridad o la piernita articulada. Ya saben, entonces mira, esta parte debe quedar hacia la derecha y esta parte debe sobresalir hacia la izquierda. Así vamos a ubicar las piernitas. Voy a dar apertura. Y una vez que ya esté lista, entonces procedemos a poner, esta debe encajar aquí. Y voy a empujar con mis dedos para lograr que pase con las uñitas. Me ayudo. Es muy fácil, miren, muy fácil. Esto debemos hacerlo antes de seguir avanzando, ¿sí? En las primeras vueltas debemos ubicar los ojitos o las piernitas articuladas más bien. Claramente utilizamos ojitos de seguridad para articular. Y una vez que esté lista, entonces que usted esté seguro, procedemos a quemar con mucho cuidado de no quemar el tejido, por supuesto. Aplicamos un poco de viento, digámoslo así, para lograr que esta pieza se seque, el acrílico se seque. Listo, miren, con esta partecita, con la base del encendedor, aplanamos. Y no tenemos necesidad de quemarnos o maltratarnos las manos. A una vez que ya esté listo, entonces procedemos a comprobarlo y listo, mira, quedan las piernitas totalmente articuladas. Ya quedan las piernitas articuladas. Y listo para seguir avanzando, entonces seguimos avanzando. Quedamos en la fila número 12. Ahora, para la fila número 13 del cuerpo, vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Entonces, para la fila número 13, ya hemos ubicado entonces las piernitas, hemos articulado. Eso es lo bonito de articular con ojitos de seguridad. Son muy fáciles de conseguir, ¿sí? Muchas veces las piezas articuladas no las logramos conseguir, son muy escasas, entonces se pueden dar cuenta que con los ojitos de seguridad también podemos articular perfectamente un amigurumi. En nuestro caso, el bebito. Ok, entonces para la fila número 13 avanzamos con 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Fila 13, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una disminución, y esto lo repetimos un total de 6 veces. Listo. Trabajamos 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, hasta el final. Repetimos y nos deben quedar un total de 36 puntos bajos. Entonces terminamos la fila número 13 con un total de 36 puntos bajos. Ahora voy a tejer 4 vueltas de la 14 a la 17. Hago 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 y 17. Chicos, vamos a trabajar 4 filas rectas.
de la 14 a la 17, 14, 15, 16, 17. Entonces trabajamos esas 4 filas de punto sobre punto. Listo, aquí ya no aumentamos. 4 filas rectas de punto sobre punto. Y por supuesto yo voy a marcar aquí. Voy a utilizar el hilito para marcar en este primer puntito, pero justo en la X. Voy a ir subiendo un poco. Y aquí marco entonces el primer punto de la fila 14, tejo 14, 15, 16, 17, punto sobre punto. De acuerdo, chicos, entonces ya terminamos las 4 filas desde la 14 a la 17. Trabajamos los mismos 36 puntos bajos. Fila número 18, entonces arrancamos la fila 18 con 4 puntos. Vamos a trabajar la fila 18 con 4 puntos bajos. 2, 3, 4 puntos bajos. Voy a subir el marcador, pero voy a subirlo derecho. Entonces 4 puntos bajos, marco. Voy a poner el hilo aquí y hacemos una disminución. Entonces fila 18, 4 puntos bajos, ahí están, 1, 2, 3, 4, disminución, y esto lo repetimos alrededor, 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces en total, y me deben quedar un total de 30 puntos bajos. Vamos llegando entonces al final de esta fila 18, donde hacemos 4 puntos bajos, 3 y 4. Y me quedan 2 puntos al final donde hago disminución, ¿sí? Hago una disminución al final. Y me quedan entonces un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la 19 a la 22, voy a tejer 4 filas de 30 puntos bajos. Repito, trabajo la fila 19, la fila 20, la 21 y la 22, 4 filas de punto sobre punto. Listo. Entonces esas 4 filas son de 30 puntos cada fila, sin aumentar y sin disminuir. Simplemente tejemos recto 4 filas y nos vemos ahí. ¿Listo? Tejimos entonces las 4 filas desde la 19 a la 22. Trabajamos 4 filas de 30 puntos bajos cada fila. Entonces la 23 sería 3 puntos bajos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, fila 23. 1, 2, 3 puntos bajos. Voy a ir subiendo la marca. El hilo está por detrás, entonces yo lo traigo y lo saco por delante. Aquí, ¿sí? Entonces serían 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Entonces esta es la fila 23, repito, 3 puntos bajos, disminución, y eso lo repetimos alrededor, 6 veces en total. 3 puntos bajos, disminución, tres puntos bajos, fila número 23, 3 puntos bajos y disminución 6 veces en total, y al final de esta ronda me deben quedar un total de 24 puntos bajos. 3 puntos bajos, disminución. Recuerden que la disminución se hace sobre 2 puntos, pero tomando disminución invisible, tomando las hebras que están mirando hacia nosotros. Listo, disminución. Y eso lo vamos a repetir alrededor, 3 puntos bajos, disminución, tres puntos bajos
y finalizo esta fila número 23, me quedan 2 puntos al final y eso es justo lo que necesito para disminuir ese último punto. Entonces ahí está la disminución, tomo el primer punto, tomo el siguiente punto, los tengo todos dos en el crochet, voy a tomar hilo y voy a pasar por los 2 puntos y ahí formamos la disminución. Entonces me queda un total de 24 puntos bajos. Voy a contarlos de todas formas. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder entonces. Vamos a poner los ojos. Bien, entonces los ojos, vamos a poner los bracitos, quiero decir, brazos, ¿sí? Vamos a tener tenemos ya listos los brazos, entonces voy a ponerlos entre la fila 24 y 25. Entonces vamos a poner los brazos entre las filas 24 y 25. De igual forma como hicimos con las piernitas, voy a tratar de doblar o de buscar la parte, esto, ¿cierto? Ya teniendo como referencia las piernitas, ¿sí? Me van a servir de ayuda o de base para yo poner los bracitos. De igual forma, entonces, bueno, todavía no podemos ponerlos, ¿no? Porque pues todavía tengo que tejer 2 vueltas y es entre la 24 y la 25. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a seguir entonces con de la 24 a la 25. Voy a tejer 2 filas, 24 y 25, de 24 puntos. Entonces, fila 23 y 24, perdón, fila 24 y 25, vamos a iniciar la fila 24 y 25, 2 filas de 24 puntos bajos. Entonces aquí yo voy a tejer ya 2 filas rectas. Aquí ya poco a poco se va cerrando el tronco, digámoslo así, del bebito. Lo que es la parte del cuerpito se va cerrando o se va angostando un poquito en la parte superior. ¿Sí? Empezamos de forma ancha y conforme fuimos haciendo las disminuciones, cada 4 filas se va formando esta parte como cónica, ¿sí? Fila 24, punto sobre punto. Y como esta, la siguiente fila, la 25, se teje exactamente igual, punto sobre punto. Entonces hacemos otra fila igual, punto sobre punto. Trabajamos 24 y 25, fila 24 y 25, punto sobre punto. Aquí ya voy terminando entonces la fila 25, ¿sí? Fila 25. Y tenemos los mismos 24 puntos. Voy a contar un momento, voy a contar las vueltas. Mira, esta es la primera vuelta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 vueltas. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a ubicar los brazos teniendo en cuenta la posición, ¿sí? Así, que esta parte concuerde con esta parte. O sea, como que el antebrazo, digámoslo así, sobresalga. Entonces este vendría siendo el de esta parte, el de la derecha. Y este vendría siendo, este que sobresale hacia la izquierda, pues es el brazo izquierdo. Y los vamos a ubicar entre la fila 24 y 25 a un costado del cuerpo. Por eso es muy importante que usted centre muy bien, ¿sí? Donde usted quiere que vaya realmente los bracitos. Entonces yo considero que aquí puede ir mi bracito, el izquierdo, entre la fila 25 y 24. Doy apertura con el gancho 1.8 y luego doy apertura con el de 4 milímetros. ¿Sí? Doy en apertura con el de 4 milímetros. Voy a probar si me gusta. De una vez voy colocando los dos. Voy a hacer primero este. Ubico el brazo izquierdo con la tuerca mirando hacia la izquierda, ¿sí? Este brazo derecho, bueno, el de la pantalla que vemos, este bracito con la tuerca mirando hacia la izquierda. Ingreso y me ayudo de las uñitas para poder ubicar. Ya, mira qué lindo. Momentáneamente voy a ponerlo porque quiero probar entonces con el otro. De igual forma. Y ubico entonces o hago la perforación donde quiero que quede el otro bracito. Donde yo considero. Está muy adelante. Tiene que ser un puntico acá. Listo. Doy apertura, mira. Que me quede más o menos centradito con la pierna. Doy apertura con el gancho 1.8 y luego con el de 4. Ya mira. Y voy dando varias pasadas para que el hueco me quede lo suficientemente abierto o se expanda para poder pasar el brazo, este bracito. Entonces ubicamos. Entre la fila 24 y 25, recuerden. Y empujo con cuidado, ¿ya? Entonces tomo la pieza ya y reviso, verifico. Sí, está perfecto, mira. Ya tú puedes comprobarlo. Está bien posicionado. Ahora sí, vamos a quemar. Vamos a ayudarnos del encendedor para quemar estas partes. Entonces voy a empezar primero con este. Con mucho cuidado voy a separar esto del otro, del tejido, para no quemarlo. Simplemente necesito quemar o derretir un poco esto. Y busco la forma, ahí está, separadito de todo, con mucho cuidado de no quemarme, por supuesto. Inmediatamente pongo, aplasto, ¿sí? Aplastamos. Y listo, mira, ya está listo el primer bracito. Y queda funcional, mira, queda articulado. Ahora hacemos exactamente el mismo proceso con el otro brazo.
teniendo mucha precaución de no quemar el tejido como tal. Entonces empujo y trato de separar del resto del tejido, ¿sí? Para evitar no quemarlo. Inmediatamente pasamos candela y aplanamos. Aplanamos, miren, aplanamos. Y listo, mira, ya queda asegurado. No pasa absolutamente nada. Y retomamos el tejido, ¿va? Abrimos. Ahora sí les recomiendo que procedemos a rellenar la figura. Ya mira, queda funcional, queda articulado, perfecto. Y ahora voy a poner fibra o relleno. Entonces me ayudo de un palito o de una aguja. Yo me voy a ayudar de un palito o incluso del dedo también. Lo importante es empujar muy bien por todo el contorno del cuerpito la fibra. Entonces con este palito de 5 o si tienen un palito más grueso, que esto sea planito también para que puedas empujar. Bueno, tú también lo puedes hacer con un crochet normal. ¿Ves? Es simplemente ir rellenando muy bien todos los rincones para que no queden burbujas o arrugas que no nos gustan. ¿Ves? Voy empujando muy bien todo. Listo, entonces seguimos rellenando, ya usted decide, ya usted va viendo cómo te gusta el tejido, cómo te gusta relleno. Ahora, pues cuando ya tú hayas rellenado, que tú estés satisfecho, entonces continuamos a hacer la fila 26. Entonces para la fila 26 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Repito, fila 26, tejemos 2 puntos bajos. Empiezo acá con 2 puntos bajos, seguido de una disminución, y eso lo repetimos un total de 6 veces alrededor. ¿Sí? Voy tejiendo alrededor 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, hasta el final. Y al final me deben quedar entonces un total de 18 puntos bajos. Bien chicos, entonces aquí ya entonces terminamos lo que es la parte 3 de los tutoriales, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer ya es dejarlo hasta aquí. Entonces hemos trabajado el cuerpo, hemos trabajado las uniones y por supuesto los bracitos, cómo unirlos al cuerpo. Primer parte, bracitos. Parte número 2, cómo tejer las piernas. Parte número 3, unión de las piernas, elaboración del cuerpo y los bracitos, unión de los bracitos al cuerpo. Ahora sí, espero les haya gustado muchísimo, esperen las siguientes partes del bebé. Ya entonces estamos avanzando cada vez más y ya cada vez nos va quedando poco para ir terminando. Listo. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, regálame un like y recuerda que las primeras partes están en el canal, pero también te las voy a dejar en la cajita de descripción de este video. Listo, bendiciones, tengan todos una feliz tarde, cuídense y hasta la próxima.
Chao, gracias.